Tres curiosidades ocultas de la película Guerra Mundial Z del 2013 que debes de saber. Que aunque no lo parezca, amigo, es una de las películas más problemáticas de las cuales he hablado en este canal. Número 3. ¿Sabes que el director Mark Foster afirma que prefiere la versión ampliada, es decir, la versión del director, dado que no solo tiene más sangre, sino también, en este caso, la intensidad es mucho mayor que en la versión PG-13? Que fue obviamente la que vimos en el cine, dado que fue forzado por la productora a hacer una versión PG-13, aunque él la quería hacer para mayores de 18 años. Pero realmente no fue el único molesto. Resulta que el escritor original, es decir, Mark Brooks, de la novela precisamente llamada Guerra Mundial Z, dijo públicamente que realmente no encontraba absolutamente nada de su obra en esta película, salvo quizás un poquito la trama central y el nombre de la película. Así que, amigo, realmente él no quedó tan contento también con esta película. Número 2, pero la cosa no terminó ahí. Resulta que al ejecutivo de Paramount, Mark Evans, al director Mark Foster y al productor Adam Goodman no les gustó el corte final de la película, donde al final los rusos culminaban en una gran batalla entre los zombies y los humanos. Que la verdad para mí no sonaba tan mal, pero resulta que estos tres sintieron que realmente era incoherente y abrupto y un final bastante típico de una superproducción de Hollywood. Así que trajeron al escritor Damon Lindelof precisamente para que cambiara el final de la película, y él agregó nuevas escenas para mejorar un poquito la coherencia de la película, así como también reescribió completamente el tercer acto de esta película. Y hasta aquí dirías, pues todo está muy bien. Pues no, resulta que en este caso el estudio obviamente se quejó porque realmente no quería agregar nuevas escenas, porque en este caso obviamente iba a subir su presupuesto. Así que en este caso obviamente el estudio se negó y simplemente les ordenó que terminaran con los efectos que ya tenían y hasta ahí. Así que en este caso el director se tuvo que ver forzado a hacer un final mucho más simple, más personal y digamos que ponerle un poquito más de tensión y mucho menos efectos. Pero obviamente esto afectó la relación del director Mark Foster con su estrella principal, es decir, con Brad Pitt. Al grado que muchos medios de comunicación publicaron que realmente en este caso Mark Foster tenía que pasar sus notas a un intermediario y este a su vez las pasaba el actor Brad Pitt, para que en este caso él pudiera hacer sus escenas. Obviamente más adelante le preguntaron al director si esto era verdad y él dijo obviamente que no, que realmente se llevaban bastante bien, pero sí había habido algunos desacuerdos, en este caso por las escenas agregadas al final. Pero si tú me preguntas, yo creo que sí hubo problemas entre ellos dos. Y número no, pero también la cosa no terminó ahí. Resulta que los agentes de las aduanas, en este caso de Budapest, confiscaron 85 ametralladoras, rifles y pistolas de utilería que en este caso se iban a utilizar en la escena final que se iba a grabar en Hungría. Y esto fue porque decían que estas armas se podían activar simplemente quitándoles el tornillo que llevaban al extremo de los cañones. Y esto fue también una de las cosas que enfureció bastante a Brad Pitt, porque también no solo era el actor de esta película, sino también era productor de la misma, lo que vino a desatar en más problemas con la producción. Por ejemplo, en este caso el director de fotografía original de esta película era Robert Richardson, el cual dejó la película cerca del final. Así que trajeron al fotógrafo Newton Thomas Sigel para poder terminar la película. Pero lo curioso aquí es que quitaron a este fotógrafo Robert Richardson de los créditos finales de la película, así que se ve que acabaron bastante molestos entre ellos, a pesar de que él había hecho la mayor parte de la fotografía de esta película. Ahora sí que, perdón, pero sí se vieron bastante ardillas, ¿o qué piensas tú? Y obviamente no te olvides de suscribirte, darle like y compartir con tus amigos, eso nos ayuda mucho a seguir adelante, así como también te recomiendo este video de las 3 curiosidades ocultas de la película Mad Max Más allá de la cúpula del trueno de 1985. Gracias por el apoyo, únete a la comunidad, bye.